Lucía Acosta Galeano es una madre de 3 hijos residente en la ciudad de Luque que hace un mes y medio se enteró que pesaban sobre ella una orden de detención por una causa en la que no tenía nada que ver. Así comenzó un suplicio que incluso le tuvo a ella como detenida en un calabozo en la ciudad de Caaguazú, ciudad en donde nunca vivió, según pudo demostrar, y además pudo demostrar inicialmente que ella nada tenía que ver con ese caso, en donde había sido denunciada 5 años atrás otra señora que coincide con Lucía en el primer nombre y en el segundo apellido, en donde estamos incluso ante un caso ni siquiera de homonimia. Sin embargo, en el Ministerio Público, en su momento, por responsabilidad de un agente fiscal, se la imputa a ella de una manera absolutamente inadecuada. Por suerte, luego de que se haya denunciado este caso, Lucía pudo ver solucionada su situación cuando la fiscal que tomó el caso, nueva fiscal que tomó el caso, y déjenme decir el nombre, por favor, porque tengo que decir el nombre de esta fiscal, la fiscal Norma Salinas, se pudo rever esta situación. Inmediatamente enterada de la situación, la fiscal Norma Salinas pidió el sobreseimiento libre definitivo, obviamente, en este caso que para más prescribió. Entendamos lo siguiente, amén de la acción muy rápida, una vez enterada de la situación por parte de la fiscal Norma Salinas, amén de la resolución expedita por parte del doctor Duarte, juez penal de garantías en la ciudad de Caaguazú, se pudo rever la situación de Lucía. Pero ella, sin saberlo, hasta hace un mes atrás, durante 5 años tuvo una orden de detención, perdió su trabajo, está sin trabajo. Ella demostró que ella no era la Lucía residente en Caaguazú que infligía daños a sus 8 hijos, según una denuncia radicada en la CODENI de Caaguazú, que ella era Lucía residente en Luque, con un número de cédula totalmente distinto al de la Lucía de Caaguazú, que para más ambas Lucías no coincidían más que en el nombre, en el primer nombre y en el segundo apellido, ni siquiera en el primer apellido. Y ustedes dicen que esta es una historia inventada por este conductor. No, es una historia real, que para más no es la única. Díganme si este no es un caso evidente de inseguridad jurídica. Díganme si el caso de Lucía, que hoy tiene antecedentes penales sin tener responsabilidad de nada, tiene antecedentes penales, perdió su trabajo, ni siquiera puede tener cédula nueva porque le salta una orden de detención. El caso de Lucía es una evidencia más que penosamente en muchos juzgados, unidades fiscales de este país, el derecho del ciudadano a ser protegido en sus más elementales prerrogativas de orden constitucional es olímpicamente ignorado. Prácticamente en muchos casos son tratados como una cadena de ensamblaje. Y les quiero recordar, no solamente a fiscales, a jueces, a ministros de la Corte, les quiero recordar también a abogados, que en los expedientes judiciales hablamos de personas, de historias de seres humanos, no de cosas, no de bienes muebles, no de inmuebles. Estamos hablando de seres humanos que merecen ser atendidos en sus más básicos derechos y ser cuidados. El proceso judicial no es una cadena de montaje en donde se ensamblan autos o lavarropas o lo que sea. Son historias de seres humanos. No pues en balde están los derechos constitucionales, no en balde están los derechos humanos. El caso de Lucía, para peor, es un caso más, porque hay muchas Lucías
que ven como su buen nombre es enlodado y se ven perjudicados por mucho tiempo, si no es para siempre incluso. Por eso destaco ahora el trabajo de la fiscal Norma Salinas, que una vez entrevistada en Radio 1000, en mi programa de radio, ella en menos de 8 horas, pidió el sobreseimiento libre definitivo de Lucía. Pero ya no se pueden dar casos como este. Ya no se pueden dar casos en donde el buen nombre de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país se vea enturbiado, enlodado y afectado por el trabajo deficiente de personas que juraron hacer cumplir la ley, pero que personas que deben comportarse atendiendo a que realmente tratan sobre historias de humanos. No se olviden que la justicia sin humanidad es absolutamente injusta. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Uno de los males que aqueja a nuestra administración de justicia es la morosidad. Hablamos mucho de ella porque una justicia que no llega pronto se vuelve una historia nefasta. La justicia debe ser pronta y barata. Esa no es una simple frase, es un norte en el cual todos, como abogados, jueces, camaristas, ministros, fiscales, defensores públicos, debemos estar imbuidos. Hoy nos acompaña el querido maestro, el doctor Florentín López Cáceres, quien ha presentado, plantearía, mejor dicho, presentar un proyecto de ley que aborde justamente algún tipo de sanción a lo que hace a la mora judicial. Doctor Florentín López Cáceres, ¿cómo estás? Bienvenido a Causa Justa. Muchas gracias, buenas tardes a tu audiencia. Contanos, doctor, ¿cuál es tu visión desde la academia con respecto a la mora judicial? ¿Qué hay que hacer con la mora judicial? Bueno, ese es un tema complejo, pero tenemos que partir de una base. Por un lado está la legislación y por el otro lado está el órgano de aplicación. Veo desde hace mucho tiempo este déficit, esta condicionante, este perjuicio grave a la justicia, que es la morosidad, a partir del juicio que se realiza para resolver tanto la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley como de la inconstitucionalidad de las resoluciones, acuerdos judiciales y resoluciones con calidad de sentencia. Ocurre que el Código Procesal Civil pareciera congraciarse con la gente que está a más alto nivel. Para el proceso de inconstitucionalidad no existen plazos, no existen sanciones cuando no se cumplen los plazos. En primer lugar, cuando se plantea ante la Corte, la Sala Constitucional, una acción de inconstitucionalidad, sea de una ley o de una resolución judicial por vía de la acción, porque eso es lo que más daña, ni siquiera se inicia el proceso, en la mayoría de las veces. Hay juicios o hay procesos que mueren sin haberse iniciado. Eso ocurría normalmente en los casos de los jueces que eran removidos del jurado, que hay muchísimos casos no resueltos y terminan ahí. Y eso no puede ser así. Tiene que haber una sentencia. Pero ¿qué pasa en los casos ordinarios, en los casos normales? Usted se va y plantea un juicio, como abogado interviene en un proceso, dura 5 o 6 años, puede ser más. Pero luego viene la decisión de inconstitucionalidad, a lo mejor de un honorario profesional, del cual vive el abogado. Pero ¿qué pasa? Los profesionales plantean en forma, algunos, hay profesionales chicaneros que plantean en forma irresponsable acciones de inconstitucionalidad, sabiendo perfectamente que la Corte no va a disponer su tramitación. Y eso va a durar a veces 3, 4, 5, 10 años, no se sabe.
Pero se convirtió la acción de inconstitucionalidad tramitada ante la Corte, que en vez de ser un remedio para hacer aplicable la Constitución, como la defensa en juicio, el debido proceso legal o la sanción de las sentencias arbitrarias, se hace todo lo contrario. Había, basado en la norma, en el artículo 557 del Código Procesal, que habla de la admisión. Admitida la acción, dice. Pero ¿qué pasa si la acción nunca se admite? Está en el limbo. Y claro, eso fue un negocio en mucho tiempo. Se sabe eso. Eso se conoce. Y que se pedía cosas para que salga una resolución, para iniciar el procedimiento, y mucho más para un rechazo in limine, que casi no se da. Entonces, el plazo que está dado de 30 días o 60 días para dictar la sentencia no se cumple. ¿Cómo se va a cumplir si nunca se inició? En este momento creo que hay más de 8.000 expedientes en trámite. Entonces yo he visto que debía de regularse, modificarse el Código Procesal, esos artículos 552, 554, 557 y 558. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que hay que poner? Hay que establecer, hay que sancionar al profesional que es chicanero, que solamente plantea la acción de inconstitucionalidad para dilatar el proceso. Pero ¿cómo colegir que ese es un acto disuasivo para la aplicación correcta de la norma? ¿O cómo clarificar que ese es un acto... Pero es demasiado fácil. Es ¿Cómo? demasiado. Con el escrito uno ya se da cuenta cuando es totalmente improcedente. Para eso está el rechazo in limine. Cuando no reúne los presupuestos mínimos exigidos por la ley. Pero este baile se lo disfruta de a dos, porque están los abogados que plantean las acciones, Hay gente seria. pero está el sistema judicial que lo acepta. Bueno, ahí ya es otra cosa, que se acepte y que no se acepte, ya es otra cuestión. Pero hay casos, la ley tiene que establecer para casos generales. Los requisitos deben ser generales. Vamos a suponer de que en el jurado de enjuiciamiento a los jueces es causal de enjuiciamiento y remoción 2 acciones de inconstitucionalidad admitidas por 2 sentencias o resoluciones judiciales que dictó ese magistrado en un año. Y ahí hay que mirar su conducta. En este caso, yo entiendo que deben ser por lo menos 3 acciones de inconstitucionalidad rechazadas que han sido totalmente improcedentes su planteamiento. Y revisada también su conducta en otros procesos si ha sido obstruccionista o no. Ahora, estamos hablando de qué figura penal estamos hablando. Ahí la pena sería la pérdida de la matrícula, en ese caso. Ok. Bueno, pero ¿qué pasa? Uno plantea la acción y entonces yo estoy pensando que en los 10 primeros días de presentarse la acción o la demanda, la Corte ya debe resolver, debe estudiar y decidir, examinar si se reúnen los requisitos de fondo y de forma de esa presentación. Pero es un sueño eso No, ya sé que es un sueño, espérame te voy a decir mi idea. Espérame te voy a decir. Entonces, para establecer plazo, porque hay que establecer plazo. Bueno, para que resuelvan el rechazo in limine o la tramitación. Bueno, como esto no es una instancia, se convirtió en instancia judicial, en una vera instancia. No es instancia. El proceso de la acción de inconstitucionalidad no es una nueva instancia del Poder Judicial. Solamente es un proceso de revisión. Claro. Sí. Pero lo han vuelto a una tercera instancia, Y doctor. ahora se convierte en una tercera instancia. En lo Porque civil no también. tiene inicio ni no tiene final. En lo civil también. En lo comercial también. En lo laboral también la misma práctica. Han creado una instancia en la práctica, en la máxima instancia judicial, en la Corte Suprema de Justicia, que no existe en la academia, que no existe formalmente. Han creado una figura que no existe, lo que colabora a esta figura en el retardo de la justicia.
Y bueno, ese es el problema. Entonces yo digo, como no es una instancia, tiene que tener un plazo de su duración. Ok. Y ese plazo considero, como en el jurado se estableció, y ese proyecto también yo había redactado, es de 6 meses. Si en 6 meses en el jurado no dio esta resolución, el magistrado queda absuelto, Ok. pero carga los miembros del jurado con la responsabilidad, como causal de mal desempeño, su inacción. Ok. Bueno, ¿Y en la corte? la misma cosa tiene que ser. 360, y acá le damos más. 360 días es el plazo de duración de este proceso. Y si en ese plazo no se rechazó elimine la acción, ni tampoco se dictó acuerdo y sentencia para resolver la cuestión de fondo, queda desestimada la demanda. Y ese hecho o esa negligencia culpable es responsabilidad de los ministros de la Corte de la Sala Constitucional. Es una causal de mal desempeño. Ah, es fuerte. No, y Es hay que fuerte la hablar fuerte, apuesta. porque hay que ponerle límites. Al poder hay que ponerle límites. Hay que ponerle límites. Pero, Si no, o sea, si los ministros de la Corte Suprema de Pues Justicia, miembros de la Sala ellos, ¿por qué Constitucional, no van a tener límites? si no La resuelven... Constitución es el límite de ellos. Sí. Todos tenemos que cumplir la El Constitución. tema es si en un año calendario no resuelven el rechazo o no abren autos para sentencia, Tienen que resolver en ese plazo. tienen que resolver. Cualquiera de las dos cosas. O haber rechazado ya in limine, si no rechazó in limine y tampoco editó acuerdo y sentencia en ese lapso de 30 años, de Perdón, pleno derecho, no de 30 años. de pleno derecho queda rechazada la demanda y la responsabilidad es de los miembros de la Sala Constitucional. Responsabilidad penal por mal desempeño. No es penal, es una causal de mal desempeño. Es causal de mal desempeño. Responsabilidad. O sea, causal de juicio político. Exactamente, una causal. Y la misma cosa en el jurado. Eso puede, ese tipo de cuestiones puede, de límites muy estrictos a los máximos exponentes de la Administración de Justicia en nuestro Pero país. justamente ¿Se ellos- puede extender a las otras salas también? ¿A la sala civil? ¿A la sala penal? ¿Se podría extender eventualmente y hacer una tabla rasa? Y que no sea solamente en casos de acciones inconstitucionales. Entiendo. Que se sancione a los magistrados formalmente por mora judicial. Sí, a ver, si los magistrados inferiores son sancionados respondiendo con su cargo por la mora en que incurren, ¿por qué no pueden asimismo los ministros de la Corte hacerse responsables por mora en sus distintos expedientes, Bueno, doctor? ¿sabes una cosa? Este planteamiento, tenés razón, este es un planteamiento de un juicio especial, de una garantía constitucional. Ok. Hay otras garantías también, el amparo, el habeas corpus, el habeas data. Sí, doctor. Pues esto específicamente se refiere al proceso de la inconstitucionalidad por vía de la acción. Ok. Si se plantea, si la ley dice que deben ser sancionados y se resuelve, ¿por qué no se va a poder extender a los demás miembros, a las demás salas Claro. y a los demás magistrados? Claro que se puede. Acá incluso la cuestión de los plazos, acá hay jueces que no resuelven. Hoy, esta mañana, fui a un juzgado y hace casi 40 días que se inició se abrió la causa de prueba, se notificó, se ofreció todas las pruebas, sin embargo, todavía no se providenció. Está por vencer ya el plazo. Entonces, esa clase de negligencia... Ya no se puede más permitir, doctor. no, sí. Si al abogado se le sanciona por chicanero, que al juez se le sancione por Correcto, moroso. tenemos esa misma tesis, por eso estamos hablando acá, las patas de una mesa se tienen que cortar todas, no una nomás. Doctor Florentín López Cáceres, ¿cuándo presentaste el proyecto de ley? Bueno, yo ya tengo hecho, le remití a un amigo en el Senado, me prometió que iban a llevar adelante, pero si no presentan, vamos a hacer por otra vía, por la legislación, ¿cómo se llama? Por el artículo 200... Ya veo que este tema va a dar mucho que hablar en el próximo periodo legislativo. Ya veo y mucho. El próximo año, creo Puede yo. ser una iniciativa popular esto. También. Y también puede ser una iniciativa popular. Acá te traje el libro, porque creo que ya te había dado, pero te traje de Sí. nuevo, me dijo Vivian. Acá la conclusión de este trabajo sobre el jurado es la reestructuración de ese órgano.
ya no deben integrar los parlamentarios en persona, sino deben designar sus representantes. Hay otras cosas más. También... Delegados especiales. Mostrar la tapa, por favor. Para terminar ya, el doctor Florentino López Cáceres, esta es una de sus tantas obras, maestro, ex miembro del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados, dirigente histórico del gremio y también un querido amigo, ¿por qué negarlo? No, gracias, doctor. Muchas Realmente gracias. un placer. A la vuelta del corte, continuamos con más Causa Justa. Nos acompaña el querido doctor Diego Troche, que hace 12 años, ¿sí? Hace 12 años, está inmerso en una causa en donde todo lo que pasó hasta ahora no puede considerarse normal. Primero, luego, hablando de morosidad judicial, una causa de 12 años. Pero él nos va a contar varios detalles más de este expediente. Doctor Diego Troche, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, doctor. Yo me acuerdo bien cuando estábamos en el anterior local de Unicanal, que ya habíamos tocado este tema varias veces. Y estamos hablando de un caso de 12 años. Así es. Contanos así es, los doctor. detalles, por favor. Bueno, cuando habíamos tocado en aquella oportunidad, el tema fue a tambor batiente y se estableció una condena contra mí, de la cual yo recurrí a la Tribunal de Apelación y el Tribunal de Apelación también en forma inmediata, prácticamente con un corte y pegue de resoluciones, rechazó el recurso y de ahí fui a un recurso de casación. De ahí es que se tranca el proceso y queda cajoneado 5 o 6 años en manos de Fretes. Por El mando del orden de- ministro Antonio Fretes. Fretes era el que manejaba eso y Oscar González Daer. Y cuando aparecieron los nuevos miembros, entre ellos Ramírez Candia y ese grupo, yo volví, o sea, siempre estaba urgiendo y insistiendo, volví a recurrir y me entrevisté con él, le expliqué el tema, me dijo, no te preocupes, voy a leerlo. Le dije, léelo con detenimiento porque es largo y complejo. Sí, no hay problema. Ahí quedó 2 años nuevamente cajoneado, hasta que un día se le ocurre rechazar por inadmisible el recurso de casación, argumentando que no estaba fundado. Eso es una mentira, es una falsedad absoluta, está perfectamente fundado en lo que exige el recurso de casación. Y contra esa resolución, ahí viene lo más grave, y la persecución y una suerte de ensañamiento de Ramírez Candia, no sé por qué motivo, porque realmente hay un ensañamiento. De ahí yo planteo una acción de inconstitucionalidad contra esa arbitrariedad, el rechazo por inadmisible del recurso de casación, y lo rechaza él mismo, rechaza nuevamente por inadmisible la acción de inconstitucionalidad, usurpando funciones de la Sala Constitucional. ¿Pero por qué interviene él, Manuel Ramírez Candia, siendo miembro de la Sala Penal, por qué interviene en una acción ahí de te explico. inconstitucionalidad? La acción de inconstitucionalidad iba paralela con una excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 609 y del 585, creo que es, del Código Procesal Civil. Entonces, por excepción de inconstitucionalidad que se plantea ante el juez originario, y él rechaza todo. Rechaza su recusación por sí mismo. Eso no puede ser. Sí, lo rechaza. Y rechaza, o sea, se arroga funciones de la Sala Constitucional y rechaza también un incidente de nulidad. Eso estuvo también vuelta a cajonearse hasta hace un tiempo que volví a hablar con los nuevos miembros de la Sala Constitucional, con algunos de ellos, y entiendo, me prometieron que lo van a estudiar con la debida diligencia. El tema grave acá es cómo se permite esa facultad tan arbitraria de un miembro de corte. Vos al inicio comentabas un caso de una señora, una chica que fue Lucía. imputada y por homonimia. No, ni siquiera por homonimia. Perdón, fue Ni imputada siquiera indebidamente. Sí. En mi caso, yo estoy condenado por una sentencia inexistente. ¿Cómo es eso? Al inicio del proceso de alimentos, fijaron 15 millones de guaraníes de alimentos. En aquel entonces era el sueldo de 2 ministros de corte, Sí. o de camarista, algo así.
para mi hijo de 3 años. Eso fue anulado, revocado por el Tribunal de Apelación Civil del menor y se fijó en 3 millones de guaraníes. Esos 3 millones fueron pagados siempre, antes del juicio ya estaban pagados mensualmente los 3 millones, o sea, siempre se pagó esa suma. Sin embargo, la Cámara me condena por la sentencia revocada, perdón, el Tribunal de Sentencia, y la Cámara lo aprueba. Y Ramírez Candia trata de apañar esa barbaridad. O sea, una sentencia revocada Es el objeto de la condena. contrario a todo lo que dicen los libros, una sentencia revocada generó obligación contra vos. Que generó una pena, una condena. Una condena, Una generó condena penal. condena. Mira, acá hay justamente tenía unas sentencias de Ramírez Candia. Sí. En una de ellas, él mismo habla de que el requisito para la condena alimentaria es el empeoramiento. Mi hijo siempre recibió 3 millones, siempre. No hubo ni un empeoramiento. Y habla de el no pago de lo que fuere fijado por una sentencia definitiva. A mí me condenaron por una sentencia provisoria. Y eso es contrario al derecho penal, porque el derecho penal es última ratio. O sea, debe agotarse todo, debe inclusive terminarse la ejecución y comprobarse que no hay pago. Claro. Porque si hay forma de cobrar por la vía de ejecución civil, es muy simple, se cobra por esa vía. No poner en funcionamiento todo el derecho penal Para para apretar. eso. En este caso están insistiendo en eso y Ramírez Candia insiste. ¿Y qué instancia se encuentra hoy? ¿Hay una acción de incumplir? Se encuentra en la sala constitucional del tribunal, o sea, de la Corte. Pero ¿cómo es posible que varios miembros de la Administración de Justicia, incluido un ministro de la Corte Suprema de Justicia, le dé valor legal a una sentencia revocada? Y no es solamente... Si una sentencia está revocada, sí, ahí está. la sentencia murió. Murió. O sea, salvo que en tercera, o sea, salvo que la Corte haya revisto eso en ese entonces y esa decisión en segunda instancia de revocar una sentencia en primera instancia haya sido anulada a su vez. No, eso está firme. O sea, está firme. Está firme la revocación, ergo, la anulación de la sentencia en tu contra de primera instancia. Exactamente. O sea, está firme. Es como es posible que le traten como que de te dar condenen por un asesinato Sí. y se lo encuentre al muerto vivo. Prácticamente la misma figura. Se siga insistiendo en que formalmente ya fuiste condenado, entonces ya te quedás nomás ahí. Pero estamos hablando de la burocracia de la Corte, de la Sala Constitucional. No, estamos hablando de, siempre suelo hablar de esto, que hoy día parece que no hay administración de justicia, sino hay burocracia judicial. No hay administración de justicia, es un caos, es una barbaridad. Fíjate, o sea, en este compendio... ¿Esto no es mal desempeño de sus funciones? Y claro que sí. No. Estamos hablando de prevaricato. Es delito. Estamos Es hablando de usurpación de prevaricato. funciones, es prevaricato, es todo. Estamos hablando de que un ministro de la Corte Suprema de Justicia con su voto le revivió a algo que ya murió. A la sentencia de primera instancia. Peor. Hizo lo suficiente para impedir que se revierta esa situación desastrosa, tan absurda como estar condenado por una deuda inexistente. Otra cosa, decime si no es usurpación de funciones rechazar una excepción de inconstitucionalidad. Cuando no estás... Por la sala penal. Sí. El competente es la sala constitucional. Sí. ¿Y cómo se llama eso en derecho penal? Usurpación. Usurpación. Bueno, tan bruto y tan torpe fue una fiscala que tocó ese tema que en el rechazo de la queja que yo hice, copiaron una jurisprudencia y se refirieron a usura. Evidentemente, al escribir usurpación, en el internet le sale usura, usurpación, confunde, y copiaron con la rapidez y en la resolución de rechazo está ese texto de... Pero si todo se refirieron a otra cosa, entonces... Claro, no, es un caos. Es un folgorio, claro, es una vergüenza. Pero hasta eso no es un error material, hasta eso es
materia de anulación de ese... Yo ahí tengo una duda. Yo no creo que Ramírez Candia sea corrupto. No, yo tampoco. Yo no creo que sea burro. Menos. Ni corrupto ni burro. Pienso que tienen sus relatores y como la regla es rechazar todo lo que viene a la Corte, copian y pegan, copian y pegan, copian y pegan y se les pasó. Como- Hasta ahí puedo pensar. Sí, porque, a ver, Pero- eso sí, pero- yo le puedo una vez criticar que- a Manuel Ramírez Candia y le puedo criticar muchas cosas, pero le conozco demasiado bien para considerar Bueno. siquiera que es corrupto. Él corrupto no es. Bueno, está bien. Es ok. terco como él solo, Bueno. pero corrupto no. Bueno, entonces si es terco es peor porque si se enterca por una Que es cosa, absoluto. Vos estás demostrando que es absurda, absolutamente... bueno, estamos peor. Entiendo que se pudo haber equivocado, pero yo le señalé la situación. No puede insistir en la Le equivocación. señalé con el incidente de nulidad, le señalé con la excepción de inconstitucionalidad y le recusé dándole posibilidad de apartamiento para no insistir en su Error. error. Pero el Persistió principio de todo esto es que... volvió a ser más arbitrario, rechazó su propia recusación. Pero el principio de todo esto, Diego, es lo siguiente. El sistema judicial paraguayo te está condenando a vos en base a una sentencia que ya no existe, Así mismo. que fue revocada en segunda Así instancia. mismo, así y esa mismo. decisión en segunda Así mismo. instancia no fue recurrida. Está firme. Está firme. Fíjate, Es una otra barbaridad Sí. dictada en la Corte por la Sala Constitucional. Ya no es sobre mi caso. Este es un caso donde se rechazó un recurso de casación porque el abogado que planteó la acción del recurso de casación no acompañó la cédula de notificación de la resolución impugnada. Ujú. Vos te das cuenta, le exige al recurrente a completar lo que debería estar en el expediente. Y suponiendo que no esté en el expediente la cédula, no hay cédula. Él se notificó el día de la presentación Claro. de la acción. Y le rechazan la acción. Y no es una vez, varias veces. No acompañó la cédula de notificación, no acompañó la cédula de identificación. Pero si eso está en el Y aparte, expediente. otra cosa, entiendo, porque los penalistas se jactan de eso, que en materia penal no se le puede exigir a la víctima proveer la prueba para el fiscal, Sí. o para la parte. Acá le está exigiendo la presentación de una cédula que tal vez no se hizo, o que si se hizo, no le incumbe al abogado, debería estar en el expediente. es un o sea, formalismo. si no está en el expediente, es una irregularidad de la propia Corte, Claro. de que no controla su JIER. Y eso le tiran la pelota al pobre que planteó la casación. O sea, le exigen contrario sensu Una cosa inexigible. a una cosa inexigible. Que Eso es- el procesado en el ámbito penal Eso es genere para su prueba. ilustrarte nomás la manera promiscua que están manejando. Finalmente, ¿qué solicitas, doctor Diego Troche, por ¿Cómo? favor? ¿Qué finalmente solicitas a la No, Administración? yo solicito que la Sala Constitucional estudie mi caso debidamente y revierta las irregularidades y estudie el estudio del recurso de casación. Más vale, ¿verdad? Porque Ujú. todo esto se origina en una sentencia de primera instancia, Que no existe. revocada en segunda instancia, y esa decisión de segunda instancia está firme hace años. Así mismo, O sea, así mismo. Así O sea, mismo. Y lo peor de todo es el ensañamiento Sí. ensañamiento qué persistente. raro, porque, qué raro, qué raro. Me sorprende Ujú. de parte de Manuel Ramírez Candia. O no también. Bueno. A la vuelta al corte, abogados del foro solicitaron al jurado de enjuiciamiento de magistrados que revea algunas decisiones tomadas en años anteriores que limita el justo papel o el justo derecho de los ejercientes de la matrícula para plantear acciones o demandas o denuncias ante el jurado contra magistrados. A la vuelta del corte, este tema también para ustedes. Un grupo de abogados se presentó y se reunió ante el jurado de enjuiciamiento, ante los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, a solicitarles a los miembros, al presidente de este cuerpo colegiado en especial, que se revean algunas reglas que en algunos años o en años anteriores se fueron aplicando como barreras realmente para el ejercicio justo del ejerciente de la matrícula para plantear algún tipo de acción por mal desempeño de sus funciones
contra magistrados, en donde hasta se hizo casi imposible accionar contra fiscales, jueces o camaristas que eran observados por inconsistencias o hasta irregularidades en lo que resolvían en el marco de expedientes puestos a su consideración. Nos acompaña la doctora Sally Hellman, quien fue la que encabezó a este grupo de profesionales del derecho y que están planteando un poquito que se revean algunas reglas, doctora, ¿verdad? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, la verdad que tuvimos la primera reunión de los gremios de abogados que integran la CONAP. Entre ellos estábamos como más de 20 presidentes de gremios y le planteamos al presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, así como también a los miembros, que revean el artículo 19 de la ley 6.814 del 2021. ¿Qué decía la ley? La ley decía que tenemos que acreditar una solvencia económica para presentar la acusación ante un juez o un fiscal. Entonces, en la siguiente reunión, que fue el 6, se quedó comprometido con nosotros Kronawetter y los demás miembros y cumplieron con los gremios de abogados en cuanto a la modificación de ese artículo 19, que ya no requiere de la solvencia, que demostremos la solvencia económica para poder tanto el acusador como el abogado patrocinante tener que demostrar esa solvencia. Sí. Ahora, ¿qué otras cuestiones hoy se tienen en la mira desde el ejercicio del derecho, pero también desde el ejercicio del control del trabajo que desarrollan magistrados en el país en cuanto a la ley que hace a las funciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados? A ver, se pasó de un extremo a otro. Se pasó de tener un jurado de enjuiciamiento de magistrados que ejercía una presión indecorosa, inconstitucional e ilegal sobre los tribunales y unidades fiscales de este país. Sí. No tenemos por qué recordar esa época nefasta del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero con lo políticamente correcto, se pasó al otro extremo, en donde hasta es casi imposible plantear algún tipo de requerimiento ante el jurado contra magistrados. Es prácticamente imposible. O sea, hay otras falencias en la ley o otras barreras en la ley, ¿verdad, doctora? Sí, eso es lo que nosotros reclamamos al presidente y a los miembros del jurado, que en primer lugar pusieron una barrera para justamente ellos, como le dije, antiguamente pasó lo de Óscar González Daer, que fue algo nefasto en el derecho paraguayo. Luego pasó a que pusieron barreras. ¿Barreras para qué? Para que nosotros no podamos denunciar a fiscales ni a jueces. Ni a camaristas. Y a camaristas. ¿Qué pasó? Que dijo justamente el presidente en la reunión. Dijo, acá no encontramos una baja denuncia y baja acusación contra jueces y fiscales, pero claro que va a encontrar una baja si te ponen una barrera de que tenés que poner una caución real, una solvencia, justificar para poder denunciar. Y en caso otra vez que tapan las acciones de jueces y fiscales de lo que están haciendo, ya no hay credibilidad. Es lo que le dije. No es que no se denuncia, porque aparte que pusieron barreras, no hay credibilidad en la institución. No. Porque es una institución totalmente descreíble. Esa es la realidad. En segundo lugar, el costo que te lleva. ¿Vos sabés lo que es denunciar a un juez o a un fiscal? No es barato, no es acá la justicia pronta y barata. Vos denunciaste, vos tenés que correr con todos los costos que el juicio te depara. Imagínate lo que es eso. O sea que, aparte de denunciar que ese juez no cumple su trabajo, que hace un mal desempeño en sus funciones, vos tenés que cargar con la prueba, tenés que cargar con la litigación costosa y aparte tenés que demostrar solvencia. Es una locura. Es un blindaje grande
que ya una barrera grande que hace imposible que el abogado, como la gente común, ¿verdad?, que somos nosotros, como la gente humilde, ya no pueda denunciar sus causas. Y eso es algo atroz. O sea que el pobre hoy no tiene derecho a hacer eso justamente por ser pobre. Y eso no puede ser. Aparte de las otras barreras y de los otros temas que tocamos, porque es así, Héctor. Hay jueces y fiscales que están suspendidos ya por el jurado. Y hay que se pidió ya el desafuero de los mismos para que entren en el sistema acusatorio. ¿Qué pasa? Esos jueces y esos fiscales no llevan la notificación el jurado de enjuiciamiento. Es lo que yo le he reclamado al presidente. ¿No se les notifica? No se les notifica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No llega a la corte que tiene que hacer ahí, tiene que suspender. Claro. Bueno, entonces hay algunos y me dicen, como me dijo y me explicó el presidente del jurado, doctora, yo llevé 2 notificaciones. La primera que le reclamé es por la fiscal Casey y la otra Estela Maricano. Me dijo, llevamos ya lo de ellos, ¿verdad? El 26 de Casey y de la fiscal Estela Maricano llegó también, pero ¿qué pasa? Accionaron sus recursos. Una accionó un recurso de reposición otra vez ante el jurado, porque hoy me fui a la corte a investigar eso. Y la otra se fue en los derechos internacionales, acudió. Derechos humanos. Derechos humanos. ¿Qué pasa? Yo le pregunté hoy a la actuaria, Simbenia, donde le dije que me atienda, por favor, porque yo necesito saber esto, tiene que tener serenidad, porque la ciudadanía también tiene que saber que los jueces y fiscales que actúan mal tienen que ser sancionados. Pero también hay que evitar, es un equilibrio muy delicado, hay que evitar que el jurado de enjuiciamiento de magistrados vuelva a ser lo que era, o que siga siendo, Sí. porque no sabemos si realmente el sistema murió con Óscar González Daer. Yo no sé. No tengo garantía de que se haya extinguido el incidente del telefonazo. Es lo que le dije al presidente. Sí. ¿Sabes qué le dije? No sé si te acordás del caso de la jueza también, que yo denuncié en el jurado, sobre cobro indebido de honorarios. ¿Te acordás? Sí. Imagínate, le dije que nosotros tenemos que venir acá a hacer lobby. ¿Cómo vamos a venir nosotros a hacer lobby si acá la ley es clarita? El juez cometió esto y vos tenés que hacer esto. Pero no hacen, ¿entendés? ¿Por qué? Porque los otros tienen también la parte que hablan por ese juez, de ese fiscal. Entonces no sucede esas cosas, Héctor. No hay integridad no en el hay accionar. integridad, no hay imparcialidad, ¿entendés? Porque hay una parcialidad manifiesta de repente para ciertos sectores que favorecen y ciertos sectores que a veces se le destituye, ¿me entendés? Sí. Entonces, eso no puede ser. Finalmente, nuestro sistema paraguayo tiene que cambiar. ¿Qué debe pasar entonces para que el jurado de enjuiciamiento de magistrados funcione realmente? Que no sea un arma de los grupos de poder para administrar justicia de manera ilegal, pero que tampoco no sea una barrera que impida el control real de aquellos malos magistrados. ¿Qué hay que hacer finalmente? En primer lugar, la persona que está ahí frente al jurado de enjuiciamiento de magistrados, que son 8. Los 8 que están ahí tienen que ser independientes e imparciales. Tienen que ser justos realmente y no por un telefonazo o por alguien político mayor que él tenga que dejar de ser influenciado. Tiene que tener un amor a su profesión misma, al cargo que está representando, y su legajo, su actitud, su accionar es lo que va enfrente al pueblo a demostrar que realmente es merecedor de estar en ese lugar. Doctora Sally Gelman, muchas gracias. Gracias a vos. Era la doctora Gelman, quien es dirigente gremial y que estuvo en esa reunión colectiva con la gente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El sistema debe cambiar y mucho, porque lo que debe primar siempre es
la Constitución Nacional y el reinado de la ley. Ni más ni menos. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.